Bienvenidos un día más a este estudio del método inductivo con Marcos. Hoy vamos a tratar el capítulo 11. Es un gozo y una alegría estudiar de esta forma, versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque cada vez que nos reunimos es Dios a través de su palabra trayendo el tema para cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la entrada triunfal no tan triunfal. ¿Por qué? Porque un día como hoy, un domingo, el Señor entra a Jerusalén. Nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Se celebra en muchos lugares en la Semana Santa y salen con sus palmeras, sus ramos. Pero ¿qué tan triunfal fue esta entrada? ¿Y qué tiene que ver con lo que Roma está viviendo en esa época? Recuerden que Jerusalén está bajo el imperio romano. Los romanos son el imperio que ha surgido en esta época de la iglesia. Y cuando hablamos de una entrada triunfal, no tan triunfal, pues hablamos de que cuando un general había vencido en Roma, se dice que mínimo debía de haber eliminado o matado más de 5,000 personas enemigos. Una tropa lo anticipaba, o mejor dicho, sus soldados de este general romano, o puede ser el emperador, pero se levantaban personas exclusivas para llevar incienso. Ellos llevaban incienso como en un desfile, se ponían a los costados y quemaban incienso y entraban las tropas, y luego de eso entraba este general o este emperador que había vencido, que se le llevaba y se le mostraba el triunfo. Los romanos le daban su triunfo. Luego, o delante de ellos o detrás de ellos entraban los prisioneros de guerra, ya sea el rey, ya sean los príncipes, o ya sea el ejército que era tomado como prisionero, y después se los llevaba a estos prisioneros al Coliseo romano para ser devorado por las fieras o hacer estos juegos que hacían, recuerden, con los gladiadores. Todo esto simbolizaba la entrada triunfal en la época de los romanos. Algarabía, se echaba flores, así como los novios, ¿no? Rosas, pétalos de rosas, y se tocaban las trompetas, y el humo del incienso significaba el triunfo, la victoria. Pero hoy vamos a ver sobre la entrada triunfal, no tan triunfal. ¿Por qué? Vamos a orar y comenzamos. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este espacio que tú nos brindas, Señor, a través de las redes sociales, de poder todos juntos, unidos, estar dispuestos a aprender de tu palabra. Háblanos a través de ella y enséñanos cada día. Corrígenos, porque necesitamos ser corregidos también por tu palabra, y a la vez, Señor, ayúdanos a prepararnos realmente para lo que va a venir en el futuro. Usa mi vida para compartir tu palabra en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a la Iglesia Calvary Chapel, a los que se están integrando. Marcos capítulo 11, el título es La entrada triunfal, no tan triunfal. Jesús está yendo ahora rumbo a Jerusalén. Marcos tiene 16 capítulos, y a partir del capítulo 9 vemos que Jesús dice: voy a ir a Jerusalén. Y a partir del capítulo 11, de este capítulo que vamos a estudiar, por 5 capítulos vamos a ver la última semana de Jesús en Jerusalén. El capítulo 16 habla de su resurrección, es decir, más de la tercera parte de Marcos habla de estos últimos días finales. Marcos es parte del grupo de los evangelios que se lo conoce como sinópticos, que son Mateo y Lucas. Es decir, ellos desde otra perspectiva nos ayudan a entender estos eventos, y es curioso que Juan es totalmente diferente porque fue el último evangelio escrito ya al año 95, al final de la vida de Juan. Entonces, este capítulo está dividido, obviamente,
en varias partes. De la A vamos a ver la primera parte del 1 al 11, la entrada triunfal, y luego vamos a ver la parte B del 12 hasta el 25, donde es la lección de Jesús sobre la higuera. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Si estás anotando, lo puedes tener ahí. Dice el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Miren que Jesús está yendo desde Jericó, y ahí tengo un mapa de Betfagé y Betania, que son ciudades que están a 5 kilómetros de Jerusalén. Betania es el lugar, ustedes recordarán, Marta, María y Lázaro. Siempre que Jesús iba a Jerusalén se quedaba en Betania, e iba a Jerusalén, y Betania era muy cerca, pero de Jericó hasta Betania o Jerusalén había entre 38 y 40 kilómetros. Así que Jesús llega y está cansado, pero pasa por esos lugares, obviamente conocidos por algunos eventos que hemos visto en la Biblia, como vamos a ver si estudiamos Juan, la resurrección de Lázaro y muchas otras historias. Y Jesús, su meta, su destino es Jerusalén. Versículo 2 dice, con este encargo, se paró ahí y dijo, vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo aquí. Jesús andando con sus apóstoles y les dice esto. ¿Y por qué viene esto? Porque la profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9 decía, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pues es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Jesús dice que nunca han montado este burro. Y esto era justamente algo importante, porque Él es el Señor, Él es el Dios creador del cielo, el universo, y aún de los animales le pertenecen a Él. Pero también era una característica de los reyes. Él es el Rey de Reyes, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. No era el César. Y ahí se presenta. Pero también era parte de la profecía que tenía que cumplirse en Zacarías. ¿Y qué sucedió con este burrito? Porque dice, vayan a la aldea al frente, versículo 3, dice, y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Mira, dice, el Señor lo necesita. Obviamente la pregunta de los discípulos era válida. ¿Cómo decir? ¿Cómo yo voy a ir a una aldea, entro a esa aldea, agarro el burrito y me lo saco? Eso sería robar. O básicamente en nuestro contexto sería como, oye, si tú corre, mira a la cuadra que está allá más abajo o al pueblo al frente y vas a encontrar un auto que está con las llaves puestas y lo traes para acá. Dices, no tiene sentido, o sea, ¿por qué? ¿Y cómo sabes que hay una llave puesta en el auto? ¿Cómo sabías que había un burrito que estaba atado en ese lugar? Pues Jesús está ejerciendo sus dones. Uno es que Jesús todo lo sabe. Pero hay una respuesta que le dice a sus discípulos, y lo he remarcado, dice, el Señor lo necesita y enseguida te lo va a devolver. ¿Por qué dice el Señor? Mira, la palabra para Señor que se usa aquí es el Kurios. Y obviamente es el creador, obviamente es el Señor de todo. Los judíos tenían esto, es el Señor de señores, como nosotros podríamos llamarlos. Esto es algo muy interesante, porque Él simplemente va a algo que es su derecho. Jesús tiene derecho sobre su creación, porque Colosenses dice que es por medio de Él y es a través de Él que todas las cosas fueron creadas, tanto visibles como invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Es decir, todo lo que nosotros vemos ha llegado a existir por Él, por medio de Él, y es más, dice Colosenses, Él es el que sostiene todas las cosas. Entonces, ese burrito le pertenece al Señor. No está robando porque Él es el dueño. Todos los minerales le pertenecen al Señor, el oro, el bronce, el cobre, la plata.
Todos los árboles, todo lo que produce la naturaleza es de Dios. El aire es de Dios. El universo es de Dios. Todo es de Dios. Ahora tú y yo, bueno, por derecho de creación le pertenecemos a Dios, pero hay un plus, diríamos, es el derecho de salvación, porque Él nos compró a precio de sangre. Esto, mire, tenemos que entender algo muy, muy interesante, porque cuando hablamos el Señor lo necesita y hablamos el Curios, muchos quieren a Jesús el Salvador, pero no quieren a Jesús el Señor. ¿Por qué? Porque dicen que Dios me salve porque no quiero ir a la condenación o al infierno, pero Jesús es el Señor de tu vida. ¿Y eso qué significa? Que Él es el amo, Él es el que te dice qué tienes que hacer y no tienes que hacer. Bueno, ya, yo creo que sí, dicen algunos, puede ser. Pero también Él es el Señor de tus bienes materiales, porque todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y algunos dicen, de mi plasma de 60 pulgadas, de eso. Pero de mis Vans, de mis zapatillas, también. Y de mi guitarra, también. Y de mi cámara, también. De mi celular, también. Y de mi salario, también. ¿Cómo? Hay un conflicto bien fuerte en algunas personas que no entienden todavía hasta el día de hoy cuando es el Curios, es el Señor de todo y el Señor por su derecho de creación y por su derecho de redención. Porque todos los bienes materiales, físicos o espirituales le pertenecen a Dios. Todo es del Curios. Eso se llama principio de mayordomía. Muchos tienen problemas hoy con su mayordomía. Ese es el principio de mayordomía. Por eso es que cuando una persona entiende este principio, no tiene problemas para dar lo que corresponde al Señor por el avance de su obra. Pero muchos hoy no han hecho de Jesucristo el Señor de sus bienes materiales. Pues el Señor de mis dones, ya sí, pero de mis bienes materiales, no. Yo puedo ser el Señor, bueno, y sí voy a luchar contra el pecado y todo. Pero también aquí hay un momento en el cual el Señor está desafiando a los discípulos y les está hablando de los bienes materiales. Si alguien te pregunta, ¿por qué te estás llevando ese burrito? Y saben que el burro, el animal, el burrito, en el tiempo de Jesús eran costosos los animales. Hoy también son costosos, ¿no? No es cuestión de agarrar y decir, este burro no, ¿por qué es burro? No vale. No, tienen valor. Y para el mismo campesino hoy tiene valor. Pero eran mucho más valiosos, porque era un medio de transporte. Era como un auto, para que lo puedas entender. No todos tenían burritos. Hoy día, pues, autos es igual. Es como tener algo y decir, oye, y ese auto que está con su llave, y si alguien te dice, ¿para qué lo llevas? El pastor lo necesita. No, pues el pastor es otra cosa. Pero si te dice, el Señor lo necesita. Bueno, pues el Señor, pero que me lo venga a pedir el Señor, dirá alguien. No, el Señor necesita para su obra, para el ministerio, para la misión, para que Dios siga extendiendo su misión, su ministerio, su obra. El reino de los cielos necesita también de bienes materiales, de dinero. La obra del Señor se hace con dinero, porque hay que seguir invirtiendo en personas que van a cumplir la misión de Dios, en personas que necesitan un pasaje para cumplir la misión de Dios, en personas que necesitan un sustento económico para cumplir la misión de Dios, o ayuda social para cumplir la misión de Dios, o una familia que necesita ser suplida en sus bienes económicos. Pues la obra de Dios, la misión de Dios se hace orando, yendo, pero también dando. Y esto es lo que les está diciendo. Yo he venido a cumplir mi misión. Estoy yendo a Jerusalén. Estoy yendo para enfrentar mi propia muerte. Valiente. Pero necesito de tus bienes materiales. Y si tú o alguien pregunta y te dice, ¿por qué lo estás llevando mi burrito, que es como mi carro y que me costó tanto? He pagado tanto, me he sacado préstamo del banco y todo para pagar mi burro. El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Obviamente que yo no estoy hablando ahora y voy a decir, seguro que el pastor ahora va a pedir plata y va a decir, hagan su pacto. Nada. Yo solo enseño el principio que está aquí. Pero tengo una pregunta para ti.
¿Qué te está pidiendo Jesús hoy para cumplir su misión? ¿Qué te está pidiendo Jesús hoy para cumplir su misión? Tú puedes decir, bueno, que le voy a dar la plata. No, pero también es tu vida. También es tu tiempo. También son tus dones. Sí, también son tus artefactos electrónicos o tu dinero, como quieras llamarlo, la billetera, pero también es tu tiempo. También es tu vida. Y en algunos casos puede ser tu hija, puede ser tu hijo, que tanto tú sueñas y dices, yo quiero que mi hijo, mi hija sea tal. ¿Y qué tal si te está pidiendo para que cumpla la misión de Dios? Un día hubo un hombre en la Biblia que amó tanto a su... Mire, a los 100 años tuvo a su hijo. Su esposa era estéril, te estoy hablando de Abraham. Pasó tantas penurias para tener su hijo, un solo hijo. Y Dios le dijo, lleva a tu hijo para el sacrificio. Abraham fue llamado el hombre de la fe o el padre de la fe porque él supo y entendió que, sabes, es mi hijo de la promesa, pero yo no sé, yo te obedezco y sé que tú vas a suplir o le devuelves la vida o no sé lo que haces, pero yo te hago caso. Un padre dando a su hijo. ¿Qué te está pidiendo Dios para cumplir su misión? Mayordomía. ¿Es realmente Jesús tu Señor? ¿O es un cliché que lo has agarrado? Oh, sí, Jesús es mi Señor. ¿Realmente es tu Señor y tu Salvador? Ah, me gusta el Salvador, pero Señor de mi dinero, mi billetera, no, pastor, no. Ese es ser el Señor y Salvador. Y si en algún momento se te dice, necesitamos una ofrenda para misiones, y tú vas a decir, oh, pero ¿por qué? Yo ya di mi diezmo, mi ofrenda. Yo, ¿sabes qué te voy a responder? Porque el Señor lo necesita. Hermano, necesito tu carro porque queremos hacer una actividad para allá. Y tú vas a decir, pero ¿por qué? Yo ya di mi ofrenda, mi diezmo. Porque el Señor lo necesita. Hermano, necesito tus manos, tus pies, tu fuerza. Vamos a hacer algo. Y tú vas a decir, pero ¿por qué, pastor, que vayan otros? No, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Porque el Señor lo necesita. Versículo 4. Encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Así fueron los discípulos. Encontraron el burrito. Y entonces, dice el versículo 5, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando al burrito? Y Pedro, ¿qué les dijo? El Señor los necesita. Arregla, ¿tú crees en Dios? Sí. Bueno, Dios te lo pague. No, eso no le dijo. Le dijo, ¿sabes? El Señor lo necesita. Versículo 6, ellos contestaron, como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Versículo 7, la entrada triunfal y las alabanzas a Jesús. Le llevaron pues al burrito a Jesús, y luego pusieron encima sus mantos, y él se montó. Miren. 8. Muchos tendieron sus mantas sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado de los campos y ahí empieza la algarabía. La gente lo mira, era normal, era la Pascua, la semana de la Pascua. Las hojas de palmera eran una manifestación de regocijo, según Levíticos 23:40, Nehemías 8:15 y Apocalipsis 7:9, siempre usaban las palmas, las ramas para alegrarse. Y ahí vemos la gente extendiendo el manto, igual como hicieron en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, dice, dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de ¿quién? Jehú, el rey en ese momento. Luego tomaron la trompeta y gritaron, ¡viva el rey Jehú! O sea, si eso hicieron para un rey, Jehú, en la antigüedad, están repitiendo lo mismo y se pongan sus mantos para que pase aquí el rey. Ahora, estaban subyugados a Roma. Y entonces, ¿qué estaban diciendo? Está entrando el rey. Y si un romano les escuchaba decir esto, el rey se reía, dice, entrada triunfal con un burro y palmas y sus mantos, entrada triunfales con soldados, entrada triunfales con incienso, entrada triunfales prisioneros. ¿Dónde están los prisioneros? Entrada triunfales con las trompetas, entrada triunfales con fiesta, con flores y todo. Esto no es entrada triunfal para un romano. Pero ellos que estaban ahí
Estaban entrando y era como que se emocionaron. Sí sabían quién era Jesús, pero se emocionaban. Y miren, dice el versículo 9, tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren, esto que gritaban, bendito el nombre que viene en el nombre del Señor, es el Salmo 118, 26, que es un salmo de Jalel, de las alabanzas que gritaban cuando cruzaban el mar y el desierto en Egipto, cuando salían de Egipto. Todos gritaban, todos de algarabía, y Jesús miraba y sonreía y decían, Hosana, Hosana. ¿Saben qué significa en el hebreo Hosana? Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Interesante esta multitud. Quizás algunos de esta multitud más adelante, en lugar de gritar sálvanos, ¿saben qué gritaban? Crucifíquenlo. Días posteriores iban a decir, crucifíquenlo. Hoy decían, sálvanos. Versículo 10. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas, gritaban. Hosana, Hosana. Realmente esto es algo interesante porque se emocionaron, trataban de gritar y obviamente la profecía hablaba y el contexto de entrar en un burrito cuando el rey venía en son de paz, montaba en un burrito para decir, yo vengo a conversar, yo vengo con brazos abiertos como amigo a saludarte, a hablar algo bueno, a hacer pactos, convenios, yo no he venido a matarte. ¿Saben cuándo el rey decía por sus expresiones o por la forma en que venía a hacer la guerra y a matar a ese pueblo? Cuando venía montado en un caballo. Pero hoy nuestro Señor, el Rey de Reyes, viene montado en un burrito. ¿Por qué y para qué? Para decir paz a todos los hombres. Ha llegado el Salvador. Pero esta es la primera imagen, la primera venida, la primera entrada a Jerusalén a cumplir su misión. Cuando Él regrese la segunda vez, el libro de Apocalipsis muestra, dice, que Juan ve a Jesús montado en un caballo blanco y de sus ojos salen como llamas de fuego y tiene una espada larga y tiene en el muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él viene como un rey. ¿Pero a qué? A aniquilar a todos aquellos que han negado su nombre. La segunda venida, la raza humana se va a querer enfrentar ante Él y Él va a poner sus pies en el monte de los olivos y ese día todos, la raza humana, muchos van a ser aniquilados que se rebelen contra Dios. Apocalipsis habla sobre esto. O sea, hoy está con los brazos abiertos. Hoy te ofrece un nuevo pacto y es el pacto de la gracia. Hoy viene en paz y trae la verdadera paz a tu corazón. Pero llegará el momento donde Él vendrá como un rey conquistador y no hay opción. Enfrentarás su espada. Así que aprovechemos este tiempo y no seamos como esas personas que se emocionaron y gritaron y todo, pero después estaban rechazando a Jesucristo, el Mesías. Y esto nos enseña que debemos de perseverar, hermanos, en reconocer a Jesús como el Señor y Salvador en nuestras vidas, a pesar de las pruebas y dificultades en esta vida. Versículo 11. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Es interesante esta parte, porque Marcos menciona que miró, entró al templo, chequeó, como diríamos, y probablemente no había mucha gente, o también estaba cansado, son 38, 40 kilómetros que habían caminado, y dijo, mañana regreso. Mateo y Lucas dice que apenas ingresó a Jerusalén, hizo el siguiente evento, que es purificar el templo. Pero ¿cuándo sucedió esto? Todo esto que está pasando tiene que ver con las profecías de las 70 semanas de Daniel, que está en capítulo 9, versículo 20 al 27. 69 semanas se han cumplido ese día, según lo que dice Salmo 118, 22, 26 y Lucas 19, 28 al 44, Romanos 8, 22, 23 y Zacarías
9 para que ustedes lo entiendan. ¿Y cómo sabemos que se han cumplido las 63 semanas ese día que él entró con un burrito? Miren, hay 483 años proféticos de 360 días. Cada uno son igual a 173.880 días. ¿Quién hace esto? Sir Robert Anderson. Él hace el cálculo, esta era exactamente el periodo entre el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo y el 6 de abril del 33 después de Cristo. Según este cálculo, ese día era el 6 de abril, por eso se celebra el Domingo de Ramos. Pero ¿de dónde sale? Bueno, ahí tengo una explicación de las 69 semanas porque dice 70 semanas hay. 69 semanas por 7 son 360 días, año son 173.880 días. Es decir, se cuenta desde marzo 14 del 445 a.C., que fue el decreto de Artajerjes para que los judíos reconstruyan Jerusalén. Eso le dice, por eso tienes que leer Daniel 9, 20 al 27. Entonces, desde marzo 14 del año 445 a.C., o más 173.880 días, da abril 6 del año 32 después de Cristo. Es decir, el 6 de abril del año 32 es cuando Jesús, el Mesías, el príncipe, entró en Jerusalén y se le quitó la vida, según lo que dice Daniel 9. Pero algunos dirán, pero me dijiste 70 semanas, ya se han cumplido 69 semanas ese día de abril. Sí, se han cumplido cuando Jesús entraba en ese burrito. ¿Y la siguiente semana qué pasa? La gran tribulación. Eso lo estamos estudiando en Apocalipsis. Esa semana, 7 años, pronto va a venir. ¿Qué señales hay? Pues con la siguiente historia vamos a ilustrar. La segunda parte de esto es la lección de Jesús sobre la higuera. Dice el versículo 12, al día siguiente, lunes, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Qué interesante, miren, va por ahí y habla algo en una necesidad común del pueblo, de todos nosotros, y especialmente los varones, la comida. Y esa oportunidad para dar un poderoso mensaje sobre el juicio y el rechazo. ¿Qué pasó? Versículo 13. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas. Y miren, Marcos solo escribe esto porque no era tiempo de higos. O sea, Jesús está ahí y dice, quiere comer algo, pero no había higos. Obviamente, como diría un adolescente, obvio, pero ¿por qué obvio? Porque no es tiempo de higos. Estamos hablando abril, marzo. Los higos salen en agosto, agosto, septiembre, en la Tierra Santa por las temporadas de la agricultura o la cosecha. No, sino que Jesús estaba hablando que había este tipo de higueras que tenían ahí, botaban un tipo de botones, como lo llamamos. O sea, todavía no eran higos, pero eran botones, y algunos lo comían ellos. Entonces está hablando de este fruto. Pero esos botones también indican que esos higos van a madurar y van a estar listos para la cosecha de julio, agosto, septiembre. Pero, ¿qué significaba esto? Que las hojas estaban verdes, parecía que esta higuera iba a ser espectacular su fruto, porque obviamente miraba y decía, este tiene muy buenas hojas verdes, grandes, está bonito, pero cuando se acercó, no tenía esos botones, no tenía el indicio de que iba a dar frutos. Y por eso que Marcos menciona, aunque no era tiempo de fruto, y este es un milagro muchas veces cuestionado, porque la primera vez que Jesús hace esto, es la primera, pero es un milagro, podríamos llamarlo milagro parábola, porque trae una enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza? Israel parecía el pueblo de Dios, pero ¿saben? No era el pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? Israel parecía el pueblo de Dios, hermanos, pero no era el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos deberían esperar al Mesías, ellos deberían de cumplir la ley, y va a llegar el momento, días después, que van a romper toda la ley. La ley dice no mates, y ¿sabes qué hicieron con Jesús? Lo mataron, lo mandaron a matar. Porque ellos mismos querían matarlo, pero dijeron mejor para que librarnos del pueblo, mejor que lo maten los romanos. Inventaron testigos falsos, rompieron la ley. O sea, parecían
ser el pueblo de Dios temeroso de la ley o de los 463 mandamientos que hay, pero no eran el pueblo de Dios. Parecía que esperaban al Mesías, pero, ¿sabes? No estaban esperándolo como querían. Amaban más su posición, amaban más su comodidad los líderes religiosos. Por eso es que esa higuera es el milagro, pero parábola. ¿Qué nos enseña? ¿Saben qué? Hay que ser y parecer hijos de Dios. Esto es muy importante. Hay que ser y parecer, porque no debemos parecer y no ser hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, hay que ser y parecer, no simplemente decir parezco, pero al final soy. Ah, no, no parezco, tampoco no soy. O sea, ya te estás cantinfleando, dirán algunos. No, muchos hoy parecen cristianos, pero no son cristianos. Se saben la jerga cristiana, se saben el coloquio cristiano, ¿no? Se saben algunos versículos de la Biblia, tienen sus poleras o sus polos o sus gorras de cristianos, pero no son seguidores de Cristo. Parecen, pero no son. El cristiano va a ser conocido, así como esa higuera, por sus frutos. No por su apariencia, no porque canta bonito, no porque viene bien cambiado, no, por sus frutos los vamos a conocer. No es simplemente parecer, hay que ser hijo de Dios. Y esa es la lección que nos quiere enseñar con esta higuera. Mira, Israel era simbolizado siempre por una higuera. Jeremías 29:17, Oseas 9:10, Joel 1:7 y Miqueas 7:1-6. Van a ver, Israel era simbolizado por la higuera. Y ahora va a mostrar una higuera estéril, una higuera improductiva, una higuera que parece pero que no es, una higuera que ha perdido realmente su esencia, su propósito de existencia. Versículo 14, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos, y así que le habló y se fueron caminando. Versículo 15 al 19, el templo es limpiado por Jesús. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Miren, Jesús entra y ve cómo están cambiando el dinero. Jesús grita y Jesús agarra. ¿Y en qué parte del templo? Yo tengo una foto acá, el santuario, que es el lugar santo y santísimo, y está el patio de las mujeres. ¿Y dónde sucedió estos eventos? En el patio de los gentiles. Ahí habían puesto como un pequeño mercado, hasta ahí. Y Jesús se enoja. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué estás haciendo esto, Jesús? Bueno, el impuesto del templo era de medio ciclo y todo esto era un negocio. Versículo 16 dice, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. ¿Por qué? Porque había hecho su negocio en ese lugar. Pero ¿de quién era el negocio? Del sumo sacerdote, Anás y Caifás. Y ellos habían establecido a su familia en el templo para que sean los intermediarios y cobraban cada puesto, cada lugar. Era como una feria, ¿no? Si tú vas a una feria por Navidad, una feria del colegio, te venden puestos. Ellos eran los que negociaban los puestos y cobraban un impuesto o un alquiler por lo que cada uno vendía. Dentro del templo vendían palomas, vendían los borregos, cambiaban el dinero. ¿Y por qué cambiaban el dinero? Por eso digo, el impuesto del ciclo era en ese momento, solo el templo aceptaba esa moneda, pero venían de todos los lugares porque la Pascua congregaba el peregrinaje de muchos judíos que tenían su fe y decían, voy a hacer un sacrificio en el templo. Entonces, tenían que pagar su impuesto, pero eran los cambistas. Era como, no sé, cambiar tus dólares en el aeropuerto. Entonces, ese elevado y era exagerado. O sea, si en la calle te cobraban el dólar 3.50, tú entrabas al templo y si solamente se pagaba en dólares, estoy haciendo un ejemplo para que podamos entenderlo, te decían, ¿sabes qué? Tus dólares, ya no te voy a pagar, afuera te pagaban 3.50, te pago a 2.50. Tú dices, pero no, si quieres nomás, porque acá este es el que vale, esta moneda, el ciclo. ¿Ok?
corrupción. Ahora, la gente pobre, según la ley, podía llevar sus palomas, unas palomitas. ¿Y qué pasaba? Que los sacerdotes decían que deberías de pasar esta revisión y siempre le encontraban defecto. Barclay, que es un experto en el Nuevo Testamento, dice, siempre le encontraban defecto. Los libros decían. ¿Y qué pasaba? Que afuera podían vender palomas o tú traes tus palomas y la cola era enorme. Bueno, Josefo dice que eran 2 millones de judíos que querían venir. Imagínate, es como Navidad, salir y comprar y tu cola. ¿Y quién quiere formar cola con tu animal? Y estabas ahí o con tu borrego o con tu paloma, sea tu condición social, y esperabas todo el día. ¿Para qué? Para que el sacerdote te revise minuciosamente, porque decía la ley que si una pata era más grande que la otra, no valía. ¿Y cómo la medían? Pues ellos la medían. Y si había un problema con el ojo, uno ojo más grande que el otro, lo sacaban. La oreja más grande que la otra, lo sacaban. O sea, le encontraban cualquier defecto y decían, no pasa, no pasa. Y tú decías, pero yo quiero hacer mi sacrificio, ¿cómo hago? ¿Sabes qué? Adentro están ya vendiendo animales que ya se han calificado. ¿Pero cuánto cuestan? Supongamos que la paloma costaba $10. Afuera, adentro te lo vendían a $40 o $50. El borrego te costaba $40. Afuera, adentro te lo vendían a $200. Tú dices, ¿qué? Sí, bueno, y todos te decían los levitas, si tú quieres hacer eso, hazlo, ¿no? Si no, forma tu cola otra vez y trae otro animal. Esa corrupción el Señor vio, porque fue el domingo y miró, dijo, ¿qué está pasando acá? Todo ese negocio lo manejaba el sacerdote, el sumo sacerdote, Caifás, Anás, todo ese era negocio. Versículo 17. También les enseñaba con estas palabras. No está escrito, miren la razón, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, porque ese era el patio de los gentiles, las naciones, las etnias. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, dijo el Señor. Cueva de ladrones la han convertido porque lo han hecho y hacen negocio. ¿Y saben qué significa cueva de ladrones? En el contexto era el lugar, el, el espacio donde los ladrones se ponían y planificaban su próximo asalto, su próximo acto delictivo. Coloquialmente en Perú dicen el guarique, ¿no? Ahí era que todo podía hacerse. Ese era el lugar, ese era el momento del templo. ¿Por qué Jesús se indigna tanto? Porque el templo para los judíos era la conexión entre las naciones, las etnias, porque Él vino a cumplir la misión de Dios y las naciones. Y ese patio era para que otras naciones que no eran judías vengan y ofrezcan sacrificios o una ofrenda al Señor. Pero no había espacio porque todo se había llenado por puestos de mercaderes. Y es más, esa corrupción del dinero, de las cosas de adentro y de afuera, estaba ahí. Entonces el Señor dice, ¿en qué han convertido la casa? La conexión entre Dios y el pueblo y Dios perdió su propósito, la existencia del templo. En ese momento, el versículo 18 dice, los reyes de los sacerdotes y los maestros de la ley oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. Ahí está la higuera. Comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. ¿Qué nos dice esto de estos líderes religiosos, aún de los líderes hoy? Los que aman el dinero, hermanos, no deberían ser siervos de Dios, porque terminarán sirviendo al dinero y no a Dios. Dios nos libre, y siempre oramos con mi esposa, y sigo trabajando, haciendo algunas cosas para conseguir dinero. ¿Por qué? Porque no queremos caer como hoy muchos líderes religiosos han caído por amor al dinero. Terribles, diríamos, actos de corrupción han sido denunciados por los propios feligreses. Porque quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Es importante entender eso, y Pablo dijo en Timoteo y en Tito que si alguien quiere involucrarse, ser siervo, obispo o pastor o misionero, no debe ser uno que ame el dinero. Estos líderes amaban el dinero, no a Dios, pero usaban a Dios por su amor al dinero.
Por eso, gracias a Dios, en Calvary nosotros tenemos una cuenta que se ha abierto en nombre de uno de los tesoreros. Y los pastores en Calvary no manejamos las finanzas, sino son los tesoreros, para evitar este conflicto de intereses, como lo podríamos decir. Y nosotros recibimos un salario de sus ofrendas o sus diezmos que ustedes dan. Pero es importante recordar que la iglesia no es el lugar para hacer una cueva de ladrones. Hoy, tristemente, hay iglesias que se han convertido en eso, y que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos. Versículo 19, cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Terminamos del 20 al 25. Vamos a ver qué pasa con la maldiguera. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Vienen, dice, ¿qué pasó? De un día al otro. 21, Pedro, famoso Pedro, ¿no? Acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. 22, tengan fe en Dios, respondió Jesús. ¿Qué? ¿Fe por qué? ¿Por qué deberían tener fe? ¿De un momento a otro? Hermanos, la fe es importante en el objeto y sujeto de nuestra fe. ¿Saben cómo es Jesucristo, el objeto y sujeto? No hay que tener fe en la fe, porque este es el problema, ¿no? Algunos dicen, pero lo que va a venir es que tienes que tener fe en la fe. No, miren, ¿por qué les digo esto? Versículo 23 dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que se dice, sucederá, lo obtendrá. Y ahí está el gran problema, porque muchas personas dicen, ya ves, ahí está la fe. Si tú le dices a este Misti, en Arequipa, ¿no? Al Misti, quítate y échate al mar demoyendo. Si tú tienes fe, va a ser hecho. Pero tienes que creerlo, no tienes que dudar y lo vas a obtener. De esos versículos se han agarrado esos pseudo evangelios, esos maestros de fe y prosperidad para decir que tú tienes que tener fe y visualiza tu fe. En otras palabras, ten fe en la fe. No está hablando esto Jesús. Y obviamente que es importante recordar que el Evangelio, la Biblia, tiene que ser interpretada de la forma correcta. ¿Y qué significa eso que si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y mira al mar? Esa referencia del monte obviamente debería ser el monte de los olivos, según lo que dice Zacarías 14:4 también. Pero quítate de ahí y tírate al mar, eso era la frase para una metáfora rabínica común para superar las dificultades. O sea, si tenemos un acertijo, decía, tú puedes decirle a esa montaña, quítate de ahí y échate al mar y será hecho. Y si tú lograbas resolver ese acertijo, esa pregunta, esa complejidad, te decía, tú has echado la montaña al mar, has limpiado el camino, como podríamos decirle, tú has hecho esto. Jesús no está hablando de forma literal, de que tú tengas fe y le digas a esta montaña, échate al mar. Yo no he visto, y hasta el día de hoy, ni Jesús lo hizo, ni los discípulos lo hicieron, montaña, muévete de aquí para allá. Porque hay algunos que enseñan eso y creen eso, creen que si tienen, es un nivel de fe, nivel Saiyajin, dicen algunos, ¿no? Un nivel que vas a llegar y con tu mente vas a mover los montes y tanto dibujito animado, película han visto, que piensan que van a mover por la fe. Eso es un dicho, eso es una metáfora, eso es algo que los rabís hablaban, ¿entienden? Es una metáfora, es una expresión, no es algo literal. Y algunos dirán, pero entonces, ¿cómo dice los siguientes versículos? Vamos a leer los siguientes versículos. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Ahí está el secreto, me dirán. ¿Acaso Dios no está diciendo, cree y lo obtener? Claro, esto es lo que está diciendo y vamos a ver el siguiente versículo. Pero antes de avanzar el siguiente versículo, tienes que entender que un texto fuera del contexto es un pretexto. Y todo tenemos que entenderlo conforme a lo que está sucediendo. ¿Cuál es la relevancia de esta expresión? Es que la fe o está hablando de la higuera, o está hablando de la entrada de Jesús y hablando de Jerusalén y hablando de los líderes, hablando de esa clase de fe que ellos tenían, de que estaban muertos espiritualmente. ¿De qué está hablando? Primeramente, está hablando de ese juicio
y de mostrar con este milagro, parábola, que Israel está muerto espiritualmente. Y está mostrándoles que sí, recuerden que hay una gran diferencia entre la fe que ellos tienen y la fe que deberían de tener. Lo segundo es que hay que ver todo el Testamento o toda la Biblia. O sea, hay que observar la Biblia para una mayor comprensión. La respuesta a la oración está sujeto a la voluntad de Dios y no del sujeto que pide en oración. Siempre vas a encontrar esto en la Biblia. La respuesta de la oración está sujeto a la voluntad de Dios. Santiago lo dice eso, las epístolas lo dicen eso, en el Antiguo Testamento lo dice eso. Y como decía el pastor Chuck, ¿no? Gracias a Dios que no respondió todas mis peticiones, porque si no, hoy no estaría acá. O sea, no soy yo quien manda a través de la oración. Sí, hay que creer, sí, obviamente está hablando de fe, pero también tienes que entender que otros versículos de la Biblia dicen que no todo lo que tú pides Dios te lo va a dar. Y no todo lo que sale de tu boca Dios está obligado a dártelo, sino que todo eso está sujeto a la soberana voluntad de Dios. Todo eso. Esto es algo muy importante que tienes que entender. Tenemos que entender la Biblia de esta forma. No puedes agarrar un texto y usar de pretexto y sacarlo del contexto para simplemente decir todo. Todo. Y los que creen eso, es triste porque hasta el día de hoy siguen creyendo y declarando y confesando y no viene lo que ellos piden. ¿El problema es la Biblia? No, el problema es tu mala interpretación de la Biblia. Y miren que el contexto sigue hablando de la oración, no tanto ni de la fe. Dice 25, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Hermanos, nuestro perdón hacia los demás es una evidencia del cristianismo que profesamos. Quien no perdona nunca ha conocido a Dios. El Señor está hablando. Si yo le dije a esta higuera, y sí tienes que tener fe, pero tienes que tener fe orando y pidiendo. Pero recuerda, el énfasis está en perdonar a los demás, en mostrar un cristianismo como real y verdadero. No seas como los judíos, los líderes judíos, no seas como que han hecho una cueva de ladrones, no seas como ellos que parecen, se visten bonito, pero son como esa higuera, bonitas hojas, pero por dentro no tienen frutos. No seas un cristiano que se viste y se arregla bien el domingo, pero el lunes, el martes, no es cristiano. El miércoles, el jueves, no es cristiano. En la iglesia es cristiano, bien perfumado, pero en el trabajo no es cristiano. Eso es lo que está diciendo. No seas un cristiano que no pueda mostrar perdón. Hermanos, el perdón es algo que nosotros necesitamos ponerlo en práctica y es tan difícil en algunas circunstancias, pero es lo que el Señor nos demanda y esto es el cristianismo. Eso es ser y no tan solo parecer. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, todo es de Dios y es el Señor de todo lo que tenemos. Recuerda eso, todo es de Dios y es el Señor de todo lo que tenemos. Segundo, la perseverancia es evidencia de nuestra salvación y no la emoción de la salvación. Tercero, la iglesia no debe de convertirse en una cueva de ladrones. Y cuarto, hay que ser y parecer hijos de Dios. Y yo quiero hacerte una invitación. Si tú hoy pareces, pero no eres, ¿por qué no restauras tu relación con Dios? ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname, yo quiero ser y parecer? Quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. No solo el Salvador, sino el Señor. Si tienes problemas con tu mayordomía, si tienes problemas con dar al Señor de tus bienes materiales, de tu tiempo, de tus dones, eso significa que todavía Jesús no es el Señor, el Curios en tu vida. Hay que ser y parecer. ¿Tú quieres hoy cambiar esto? Pues hacemos una oración y deja que el Señor ministre tu vida. Padre, te damos gracias en este momento.
Realmente estos versículos nos desafían, Señor, porque podría parecer una entrada triunfal, pero quizás no era tan triunfal porque nuestro Señor perdió la vida. Porque parecía, Señor, un templo consagrado a ti, pero era un lugar, era una cueva de ladrones, un templo donde habitaban los ladrones. Esa higuera podía parecer con hojas, pero no tenía fruto. Y esos líderes que decían respetar tus mandamientos, ahora buscaban matarte. A veces, Señor, se puede perder la brújula, se puede perder la dirección. Muchas veces se puede hacer esto. Pregunto, Señor, porque hay tantas cosas que pueden pasarnos en nuestra vida, pero nada de esto podría pasarnos si realmente tú eres el Señor y Salvador de nuestra vida. Oro, Señor, por cada persona que esté escuchando esta enseñanza, que ratifiquen, Señor, una vez el señorío en su vida, una vez más el señorío en su vida. Y yo quiero ratificar hoy el señorío, tu señorío en mi vida, en mi casa, en mis bienes, en mis dones, en mis talentos, en mi tiempo, en mi todo. Eres el Señor, Señor, de esta casa, de este hogar, de los bienes materiales que tenemos, de nuestra familia. Una vez más reconozco tu señorío en mi vida y en mi familia. Y oro por aquellas personas que hoy están reconociendo el señorío. Tu señorío, Señor, en su vida, familia, bienes materiales y todo. Gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Amén. Dios los bendiga. No se olviden, si este mensaje ha sido de bendición, compártelo por las redes sociales. Nos vemos en el próximo estudio. Y no te olvides que igual tenemos una cuenta que se ha abierto del BCP y un PayPal si no estás en Perú, que puede ayudarte a dejar tu ofrenda o tu diezmo que tú sientes en tu corazón. Y Dios te bendiga por ese acto que estás haciendo. Nos vemos.